Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marie Curie. Ella fue una científica polaca que desarrolló gran parte de sus estudios y trabajos en Francia, siendo una de las mujeres más importantes de su tiempo por sus investigaciones sobre la radiactividad y el descubrimiento del polonio y del radio, convirtiéndose en la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París y en recibir un premio Nobel, aunque también fue la primera persona en la historia en recibir a lo largo de su vida 2 premios Nobel, en física y química. Esta biografía está realizada por petición de Nereida Córdoba, Gerardo Jiménez, Fertiti Edimar, Ángeles Velázquez y Erika Preciado. María Salomea Skodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Fue hija del profesor Władysław Skodowski y de la esposa de este, la maestra Bronisława Bohuska. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Marie la última de sus vástagos. Su padre era profesor de física y de matemáticas, además de ser director de 2 escuelas secundarias para niños, mientras que su madre era maestra de escuela, aparte de haber dirigido un internado para niñas en Varsovia, un puesto que acabaría abandonando tras el nacimiento de Marie. Gracias a sus padres, los hermanos tuvieron acceso a una buena educación, pero la situación familiar era un tanto preocupante, ya que habían perdido casi toda su fortuna y sus propiedades durante el levantamiento de enero, donde los patriotas polacos se levantaron contra el Imperio ruso que dominaba toda Polonia, y muchas familias polacas perdieron mucho de sus bienes durante el transcurso de dichos levantamientos. Los levantamientos polacos contra el Imperio ruso también ocasionó que las autoridades rusas tomasen la decisión de eliminar algunas de las asignaturas que se impartían en las escuelas superiores, viéndose el padre de Marie afectado ante esta medida, así que se llevó consigo todos los objetos que tenía en su laboratorio y los colocó en su propia casa, enseñando a sus hijos a cómo usarlos. La familia se vería muy afectada por sus pensamientos patriotas y empezaron a sufrir de serios problemas económicos. Por esta razón empezaron a hospedar a niños y a estudiantes en su propia casa para ganarse algunas monedas. Los años posteriores fueron muy duros para la familia. En el año 1876 falleció su hermana mayor Sofía, debido a que uno de los niños que hospedaban en su casa le contagió el tifus, y 2 años después, en 1878, falleció su madre a causa de la tuberculosis que padecía. Para entonces Marie ya contaba con 10 años de edad y la muerte de su hermana y de su madre ocasionó que empezase a cuestionarse su fe católica, volviéndose con el tiempo atea. Tras quedar huérfana de madre, la niña fue enviada a un internado y posteriormente acudió a los institutos de la época, que eran conocidos como gymnasium. Allí llegaría a destacar por ser una buena estudiante y se graduó con honores en el año 1883. Para entonces su salud mental no estaba bien y sufrió de una severa depresión. Es por este motivo que se retiró por un año al campo, donde conviviría con algunos familiares paternos. Después regresó junto a su padre a la ciudad de Varsovia, donde la joven empezó a impartir clases particulares de matemáticas, física y de algunos idiomas que dominaba. Marie ansiaba seguir estudiando, pero al ser mujer no podía, al menos no en Polonia. Así que ella y su hermana Bronisława iniciaron sus estudios de manera clandestina en la Universidad del Vuelo, lugar donde se impartían clase tanto a hombres como a mujeres polacos de forma clandestina y a las espaldas del Imperio ruso. Las hermanas
quedarían maravilladas con las clases de ciencias y de medicina, pero aquella manera clandestina no era la más idónea para iniciar sus carreras universitarias, así que ambas hermanas pactaron el estudiar legalmente en París, donde Bronisława sería la primera en iniciar sus estudios en dicha ciudad francesa, mientras Marie ganaría el dinero necesario desde Polonia para poder costear los estudios universitarios de su hermana mayor, y acordaron que posteriormente lo harían al revés, teniendo que ser Bronisława la que trabajaría para que su hermana pequeña pudiese cursar sus estudios universitarios en París. Marie empezó a trabajar como institutriz para algunas familias de Varsovia, aunque también enseñaba de manera clandestina a niños de las zonas rurales, que no tenían acceso a la educación debido a que el Imperio ruso prohibía a las clases más bajas que recibiesen al menos una educación básica, condenando al pueblo a la servidumbre y a ser analfabetos. Marie trabajó para algunas familias bien posicionadas hasta que fue contratada por la familia Joravsky para que fuese la institutriz de dos de sus hijas. Aquella familia vivía en un ambiente rural debido a que eran importantes terratenientes y la joven tuvo que permanecer como interna. Durante su estancia en la casa Joravsky, ella se enamoró del hijo de dicha familia, un joven llamado Casimir, que era estudiante de matemáticas. La pareja enseguida inició un romance secreto y después se comprometieron, pero aquella relación no fue del agrado de la familia de su prometido, porque Marie era una institutriz pobre, así que se negaron ante tal casamiento, teniendo la pareja que romper su compromiso. Marie siguió sirviendo en aquella casa por unos cuantos meses más, donde tenía prohibido tener trato con el que había sido su prometido, siendo su estancia en aquella casa muy dolorosa. Así que finalmente abandonó su puesto como institutriz y regresó junto a su padre a la ciudad de Varsovia, donde una vez más retomó sus estudios en la Universidad del Vuelo, donde amplió sus conocimientos sobre química y física, además de trabajar en el laboratorio donde aprendió química analítica. Mientras Marie seguía ampliando sus conocimientos y trabajando como institutriz en la ciudad de Varsovia, su hermana Bronisława se casó en París con un médico polaco llamado Casimir Dusky. Los recién casados invitaron a Marie a convivir con ellos en su apartamento parisino, pero la joven meditó aquel ofrecimiento por unos cuantos meses, debido a que no podía costearse los estudios universitarios en Francia. Pero finalmente, gracias al apoyo económico de su padre, decidió trasladarse a la ciudad de París, donde conviviría por un breve periodo de tiempo en el apartamento de su hermana. Después, alquiló una pequeña buhardilla cerca de la Universidad de París, donde empezó a recibir clases de química, física y matemáticas. Marie recibió una beca por sus buenas notas, que le facilitaron un poco su estancia en París, pero fue tal su dedicación a los estudios que sufriría varios desmayos públicos por el cansancio y por el hambre que llegó a pasar, porque con aquella beca y con la ayuda de sus familiares tenía lo justo para pagar el alquiler de su guardilla y apenas le daba para comer. Así que empezó a asistir a clases por el día y a dar clases particulares de noche para ganarse así algunas monedas. La vida de Marie en París no solo se basaría en estudiar y en dar clases particulares. En sus pocos ratos libres acudía al teatro debido a que le gustaba aquel ambiente y le venía muy bien para perfeccionar su francés, además de que en aquel teatro actuaban aficionados, así que ella misma llegaría a subirse sobre aquel escenario para tocar algunos instrumentos ante el público como una aficionada más. Una vez se graduó en las distintas materias que cursaba, ella inició su carrera como científica en el año 1894 y enseguida encontró un puesto de trabajo en el laboratorio del físico Gabriel Lippmann,
donde investigó las propiedades magnéticas del acero. Aunque aquel trabajo era muy esclavo y trabajaba muchas horas al día para recibir un sueldo muy bajo. Marie se cansó enseguida de aquel trabajo y empezó a buscar otro laboratorio que le diese mejores condiciones laborales. Es por esta razón que su amigo, el profesor polaco Józef Wierusz Kowalski, le presentó a Pierre Curie, que era un físico francés que impartía clases en la Escuela Superior de Física y Química Industrial de París, con la intención de que éste le buscase un nuevo puesto de trabajo en su laboratorio. Gracias a su amigo el profesor, Marie empezó a trabajar en el mismo laboratorio que Pierre Curie y ambos enseguida congeniaron muy bien, estableciendo una buena amistad donde podían pasarse horas hablando sobre ciencias, además de tener muchas cosas en común. Aquella amistad pronto se convertirá en admiración mutua y posteriormente en amor. Es por este motivo que Pierre le pidió matrimonio, pero Marie se negó en un principio por el hecho de que casarse aún no entraba en sus planes, además de que tenía pensado regresar a Polonia. Aunque esto no sería un impedimento para Pierre, que estaba dispuesto a trasladarse también a tierras polacas y abandonar su trabajo en el laboratorio para ganarse la vida como profesor de francés. Marie se acabaría marchando sola a Polonia, donde volvería a reencontrarse con sus familiares y continuó trabajando como institutriz por un tiempo, mientras intentaba conseguir un buen puesto dentro de la Universidad Jagiellonica en Cracovia, pero acabaría siendo rechazada por ser mujer. Marie se mostraría muy desilusionada porque no podía conseguir un buen puesto de trabajo en Polonia solo por el hecho de ser mujer. Para entonces ella ya intercambiaba mucha correspondencia con Pierre Curie y éste la convenció para que regresase a Francia. Así que Marie aceptó a casarse con él y a buscarse su porvenir en tierras francesas. El 26 de julio de 1895 se celebró una boda civil en la población francesa de Sceaux. Para entonces ella tenía 27 años de edad y él 36. Aquella ceremonia sería muy sencilla y tan solo asistieron algunos de los amigos y familiares de ambos cónyuges, además de que Marie portó un vestido de novia muy sencillo, de color azul oscuro, que usaría posteriormente como ropa de trabajo en el laboratorio. La luna de miel de los recién casados se basó en hacer un viaje por Francia, con una bicicleta que les había regalado un amigo como regalo de bodas. El matrimonio llegaría a ser feliz y fueron compañeros de trabajo, además de ser un gran apoyo el uno para el otro, aunque también compartieron aficiones como la de viajar en bicicleta o hacer viajes al extranjero. Tras graduarse en las distintas materias que cursó, Marie quería doctorarse, así que buscó un tema y se interesó por las radiaciones, debido a que los rayos X habían sido descubiertos recientemente por el físico alemán Wilhelm Röntgen. Así que en el año 1897 inició sus investigaciones sobre la radiación que emitía el uranio, unos estudios que serían apoyados por su marido y por su cuñado Jacques Curie, que también era científico, llegando a hacer grandes descubrimientos sobre la radiación del uranio. Mientras Marie llevaba a cabo esas investigaciones, se quedó embarazada, alumbrando en el mes de septiembre de aquel mismo año a su primera hija, una niña que se llamó Irene, la cual seguiría los mismos pasos que sus progenitores y llegó a ganar un premio Nobel de Química. Ante la llegada al mundo de su primera hija, la científica tuvo que compaginar su faceta como madre con sus investigaciones, además de que empezó a trabajar también impartiendo clases en la Escuela Normal Superior de París para ayudar a la economía familiar.
En el verano de 1898, el matrimonio Curie presentó en público algunas de sus investigaciones sobre la radiactividad, donde habían descubierto el polonio, el cual recibió dicho nombre en honor al país natal de Marie, y hacia finales de aquel mismo año informaron sobre su descubrimiento del radio. El matrimonio descubrió que con ambos elementos químicos la radiación brillaba. Incluso experimentaron sobre sus propios cuerpos durante horas, donde estudiaron el impacto del radio sobre una de las heridas que tenía su marido en uno de sus brazos. Los estudios sobre la radiactividad y sus descubrimientos ocasionaron que el matrimonio recibiese algunos premios, hasta que en el año 1903 recibieron el Premio Nobel de Física, junto al físico francés Henri Becquerel, por ser el descubridor de la radiactividad, convirtiéndose Marie en la primera mujer de la historia en recibir un premio Nobel. En aquel mismo año, la científica alumbró a su segunda hija, una niña que murió al poco de nacer, y un año después, en 1904, alumbró a su tercera y última hija, una niña que se llamó Yves, la cual llegaría a ser una conocida escritora francesa. El 19 de abril de 1906 falleció su marido tras sufrir un terrible accidente donde fue atropellado por un carro tirado por caballos, siendo la muerte de su esposo muy dolorosa para Marie, que se mostró rota de dolor por mucho tiempo, ya que no solo había perdido a un marido, sino a su mejor amigo y a su compañero de trabajo. Tras la trágica muerte de su marido, Marie se negó a percibir una pensión de viudedad y continuó con las investigaciones en matrimonio Curie. Pero la Universidad de París quiso recompensar a la viuda, entregándola el puesto que había sido creado para su difunto esposo, convirtiéndose así la científica en la primera mujer que fue profesora de dicha universidad y que impartió clases de ciencias, además de que dirigió un laboratorio que fue bautizado con el nombre de su fallecido marido, aunque después la propia universidad creó un pabellón entero para las investigaciones de Marie y sus compañeras, que también impartían clases y trabajaban en el laboratorio, con la intención de no perder a sus profesoras más destacadas y mostrarse como una universidad que apoyaba a la mujer tanto en la educación como en el mundo laboral. Marie formaría parte de distintas academias de ciencias de Europa, pero no llegó a formar parte de la francesa porque no recibió los votos necesarios para unirse a esta, debido a que la científica fue víctima de numerosas críticas y de rumores por parte de la prensa francesa, donde la tachaban de ser atea y extranjera, además de que mantuvo un breve romance con el físico francés Paul Langevin en el año 1911, pero este hombre era casado y enseguida acusaron a Marie de ser una destrozafamilias, afectando esto bastante a su popularidad. Incluso llegó a ser insultada en plena calle cuando iba paseando en compañía de sus hijas. Mientras en Francia se mostraba más interés por la vida privada de la científica, en otras partes de Europa se valoraba más sus estudios sobre la radiactividad, y la Real Academia de las Ciencias de Suecia le entregó el Premio Nobel de Química en aquel mismo año, convirtiéndose en la primera persona en la historia que recibía 2 premios Nobel y en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Química. Pero pese a ser galardonada, la prensa francesa apenas prestó atención a tales noticias y pasó prácticamente desapercibida en Francia. Tras recibir su segundo premio Nobel, el gobierno francés decidió apoyar a Marie en sus investigaciones, pero para entonces ella se encontraba depresiva y sufría de distintos problemas de salud, teniendo que ser intervenida urgentemente por problemas renales. La salud mental de la científica fue tan mala por aquel tiempo que algunas de sus amistades la aconsejaron que regresase a su tierra natal y que continuase con sus investigaciones en Polonia.
Pero Marie no les haría caso y acabaría retirándose por unos meses de la vida pública. Además, se pasa una larga temporada en Inglaterra junto a sus hijas y su buena amiga, la física e inventora Gerta Ayrton. Tras un retiro de 14 meses, la científica regresó a Francia con más ánimo y continuó con sus estudios sobre radio. También llegaría a conocer a Albert Einstein, con el que compartió excursiones y animadas conversaciones. Marie también se centró en la fundación del Instituto Curie, que sería destinado a las investigaciones físicas, químicas y médicas, pero su inauguración tuvo que retrasarse por algunos años tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie colaboró con el ejército francés y trasladó su laboratorio hasta la ciudad de Burdeos. También consiguió que hubiese máquinas de rayos X en los hospitales de campaña para que los soldados fuesen mejor atendidos y los médicos tuviesen más facilidades a la hora de trabajar. Además de que organizó una serie de ambulancias con aparatos de rayos X que fueron conocidas como las pequeñas Curie, capaces de desplazarse allá donde fuese necesario. Marie fue una de las primeras mujeres en obtener un carnet de conducir, porque ella misma quería trasladar sus equipos de rayos X, siendo ayudada en todo momento por su hija Irene y por un médico militar. Pero poco a poco más mujeres se fueron uniendo a su causa y conseguiría tener una flota bastante grande de ambulancias con rayos X que eran conducidas por mujeres, aparte de que Marie llegó a ser directora de radiología de la Cruz Roja y acabaría escribiendo un libro cuando acabó la Primera Guerra Mundial que se titularía La radiología y la guerra. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Marie reanudó sus investigaciones y consiguió fundar el Instituto Curie, pero por culpa de dicho conflicto bélico apenas había recibido materiales ni ayuda económica por parte del gobierno francés para poder mantener el funcionamiento de dicho instituto. Así que decidió viajar junto a sus hijas a los Estados Unidos para recibir apoyo financiero. Para entonces ella ya había descubierto cómo la radioterapia destruía las células cancerígenas, un descubrimiento que hizo público durante su viaje por los Estados Unidos. Así que Marie dejó de ser vista por la prensa norteamericana como una prodigiosa científica y sería considerada como una sanadora que tenía una supuesta cura para el cáncer. Ella y sus hijas se acabaron convirtiendo en personajes públicos durante su paso por los Estados Unidos y eran continuamente perseguidas por la prensa, aparte de recaudar el dinero necesario para financiar su instituto, gracias a las entrevistas que concedió y por sus apariciones públicas, llegando incluso a ser invitada a la Casa Blanca para conocer personalmente al presidente Warren Harding. Su estancia en los Estados Unidos fue bastante buena para ella. Allí había sido respetada y se reconoció su carrera como científica, recibiendo hasta 9 doctorados de honoris causa. En el año 1929 regresaría de nuevo a los Estados Unidos en busca de más reconocimiento y apoyo financiero para sus institutos, ya que había fundado varios en Francia y en Polonia, llegando a conocer durante aquel segundo viaje al presidente Herbert Hoover, que llegaría a entregarla un cuantioso cheque para financiar sus investigaciones e institutos. Marie no solo visitaría los Estados Unidos, sino que llegó a visitar otros países como Bélgica, Brasil o España, donde sería muy bien recibida y fue admirada, además de fundar otros institutos Curie en otras partes de Europa, como Austria, Inglaterra y Alemania. Marie también tuvo tiempo para unirse a la Sociedad de las Naciones, para ser miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia y para escribir la biografía de su fallecido marido, además de formar parte de distintos comités sobre investigaciones químicas y físicas.
Marie sufrió durante unos cuantos años de una pésima salud, donde tuvo serios problemas de vista y oído, pero su estado llegó a ser realmente preocupante hacia sus últimos años de vida. Ella llevaba muchos años expuesta a la radiactividad de sus laboratorios y de las ambulancias de rayos X, además de que era muy habitual que llevase en los bolsillos tubos de ensayo con material radiactivo. Ella acabaría padeciendo de una leucemia ocasionada por la radiación, que acabaría desencadenando en una anemia aplásica que llegó a debilitarla demasiado. Es por esta razón que acabó siendo ingresada en un sanatorio cerca de la ciudad francesa de Passy, donde acabaría falleciendo el 4 de junio de 1934 a los 66 años de edad. Sus restos mortales descansaron por un tiempo junto a los de su marido en el cementerio francés de Sceaux, pero en el año 1995 los restos de la pareja fueron trasladados al Panteón de París. Los objetos personales de Marie y muchos de sus escritos fueron guardados en cajas fuertes de plomo, debido a la alta contaminación radiactiva que estos poseen. Marie llegará a marcar un antes y un después en el mundo de la ciencia, modernizando así la física y la química. Ella consiguió hacer grandes logros en el mundo de la ciencia y la medicina, gracias a su descubrimiento de radio y de sus investigaciones sobre la radioterapia. Aunque también hay que resaltar que gracias a ella el mundo de la ciencia se abrió para muchas mujeres, además de que fue un gran ejemplo a seguir para muchas tanto en el mundo de la educación como en el laboral, siendo una de las precursoras del movimiento feminista, aunque ella en realidad no abrió aquel camino a propósito, sino de que lo fue abriendo para ella misma, para alcanzar sus sueños y conseguir el puesto que tanto ansiaba, llegando a ser la primera mujer en conseguir un puesto de profesora en la Universidad de París, además de ser la primera en ganar un premio Nobel y la primera persona de la historia en ganar 2 galardones de dicho premio. Pese a ser una mujer tan premiada y reconocida, Marie fue siempre muy humilde y rechazó las pensiones y los premios que iban dirigidos hacia su persona, aceptando solo los premios y las donaciones que iban destinadas a sus institutos. Es por ello que fue considerada como la única científica que no llegó a corromperse por la fama. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Marie Curie. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es hecha por petición de Laffy Hancock, Mr. Mann, Tete Islas, Elena Gómez, Diomaris Jocelyn, Sweet Yumeco, Martín Tello, Gaby Pérez, Celo Biot, Aida Villanueva, Asís Cibies, Silvia Eudave, Arcadia Com, Abraham Herrera, Verónica Lagos, Santiago de Jesús Gallo, Jesús Ignacio Sánchez, María Elena Rodríguez, Ana Isabel Contreras, Día Ávila, Daya García, Ángel Ernesto Talavera, Clara Gámez, Yacibe Márquez, Alberto MX, Elizabeth Surui, Belén Al y Francisca Espinosa. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Mauricio Cueto. Y con esto me despido. Hasta la próxima.